Bienvenue, benvenuti, welcome, bienvenidos al canal del Políglota Musical. Hoy vamos a darle una mirada a Da Kitty de Bad Bunny. Como han visto, los acordes son bastante simples, así es que nos vamos a enfocar más que todo en el ritmo, este ritmo de reggaetón. Ahí les he propuesto 3 patrones diferentes que vamos a ver en detalle. Pero si tú, amigo mío, amiga mía, eres guitarrista profesional o ya guitarrista bastante avanzado, eso es todo lo que vamos a tratar en el resto del video, así que no necesitas seguirlo viendo. Me imagino que habrás ya pillado todo, así que a por ellos, tigre. Para el resto de nosotros, desglosemos esto en un primer plano, ¿sí? ¡Vamos! Entonces, comencemos viendo el primer patrón. Se los toco primero y luego lo desglosamos. Aquí va. 1, 2, 3, 4. Más lento. Aquí va. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Como habrán visto, ahí los 4 acordes son súper simples. El primero es Do mayor. No se olviden que en Do mayor no tocamos la sexta cuerda. En el segundo acorde, La menor, tampoco tocamos la sexta cuerda. Y aquí un pequeño consejo cuando estamos pasando a La menor. Fíjense cómo en realidad entre el Do mayor y el La menor solo hay un dedo de diferencia. Lo único que hay que hacer es traer este tercer dedo y ponerlo en el segundo traste del acorde de Sol. Entonces, evitemos tener que levantar todo para volver a encontrar nuestras cuerdas. Entonces, ese es el segundo acorde. El tercero es Mi menor. Ahora, para el Mi menor, fíjense también cómo estos 2 dedos ya están en la configuración necesaria. Solamente hay que llevarlos a las cuerdas correctas. Ahí estamos. Y el último acorde es Re mayor. ¿Sí? Recapitulando entonces, tocamos juntos Do mayor, a La menor, a Mi menor, a Re mayor. ¡Súper! Esos son los acordes y esos son los acordes que se van a repetir por toda la canción. En algunos preestribillos se escucha que a veces este Re en realidad se vuelve un Re 7, un Re con séptima. O sea que vamos a ver esa opción también un poco más adelante. La mano derecha. Estamos tocando el patrón rítmico del reggaetón, ¿cierto? Que va pa, 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 pa. Entonces, si desglosamos eso, pa, pa, tenemos 4 golpes diferentes. En la guitarra eso lo traducimos con, el primer golpe es el pulgar que va a tocar el bajo del acorde. Digamos, en el caso de nuestro primer acorde de Do mayor, el bajo es Do, que está en la quinta cuerda. Eso. El segundo golpe van a ser los 3 dedos 1, 2 y 3 juntos en las cuerdas 2, 3 y 4, en la segunda, tercera y cuarta cuerda. Primero pulgar y luego los otros 3. Esos son los 2 primeros golpes. Luego apagamos con la mano derecha haciendo este movimiento y sí que le damos un poquito de fuerza para crear ese sonido percusivo que nos ayuda y es parte del ritmo. ¿Sí? Es solamente, la mano no necesita hacer nada especial, más que simplemente ir a posarse sobre las cuerdas, apagando el sonido. Eso. Y el cuarto movimiento es, tocamos los 4 dedos juntos. Entonces, si tocamos el patrón lentamente, tenemos esto. Y este patrón rítmico se repite 2 veces en cada acorde. Entonces, y otra vez. Cambiamos de acorde y es el mismo patrón.
aquí cuando pasamos al mi menor, cuidado porque el bajo cambia de cuerda, ya no está en la quinta, sino en la sexta cuerda. Pero es solamente el pulgar que cambia de cuerda. Los otros 3 dedos se mantienen en las cuerdas 2, 3 y 4. Y cuando pasamos al re, otra vez cuidado porque aquí sí que cambia todo. Como en el re solamente se tocan las 4 primeras cuerdas, tenemos que trasladar todo a esas 4 cuerdas. Es decir, que el pulgar toca el bajo que está en la cuerda de re. Y los otros 3 dedos que estaban tocando las cuerdas 2, 3 y 4 ahora tienen que tocar las cuerdas 1, 2 y 3. ¿Qué tal? ¿Más o menos claro? Lo tocamos juntos una vez, lento. Digamos, dun, que, ka. 1, 2, 3, do mayor. La menor. Asegúrate de estar produciendo estos golpes percusivos apagados. Otra vez, do mayor. Súper. Y como habrán visto, el cambio más difícil es este de re, quizás, de vuelta a do. ¿Sí? Porque casi que no hay tiempo para soltar este acorde y venir a la nueva posición de do. Entonces ahí tenemos que esforzarnos en mantener este acorde de do limpio. En la parte del preestribillo y en algunas otras partes en las que hay un corte en el que el ritmo desaparece, pero la armonía, es decir, los acordes se mantienen, nosotros lo único que hacemos es, pues literalmente eso, mantener los acordes. Cuando estamos rasgueando con la mano hay muchas formas de rasguear, una de las cuales es con el pulgar para obtener este sonido bastante suave que vamos a usar en esta ocasión. Entonces rasgueamos solamente con el pulgar, asegurándonos de solamente rasguear a partir de la cuerda donde está nuestra nota de bajo. O sea, el do está en la quinta cuerda, contamos los 4 tiempos y pasamos al la, que también el bajo está en la quinta cuerda. 2, 3, mi menor, sexta cuerda. Y en el re tenemos cuidado porque son solo 4. Van a notar cómo, por precaución, yo siempre apago la cuerda de mi cuando no la necesito, la apago con el pulgar. Van a ver que la mayor parte de los guitarristas van a hacer exactamente lo mismo, sobre todo si están tocando en una guitarra eléctrica, pero en la acústica también obviamente es exactamente lo mismo lo que se toca en la guitarra acústica, pero para evitar que esta cuerda de mi suene o resuene, porque incluso a veces si no la tocamos con las otras frecuencias ahí empieza a resonar y puede molestar. Entonces es mejor apagarla si no la necesitamos y abrirla obviamente en el mi, digamos, cuando sí la necesitamos. Volverla a cerrar para el re y asegurarnos que muy bien que con el pulgar solamente estemos rasgueando del re para arriba en adelante. ¿Ok? Súper. Ahora llegamos a la parte más interesante de toda la canción al nivel rítmico, que es la parte del estribillo, donde nos ponemos a rasguear este patrón del reggaetón. Una vez más, ¿cómo va el patrón del reggaetón? Pa, 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 pa. Y eso es lo que estamos tratando de recrear en el rasgueo también. Sobre todo en esta canción donde escuchamos que en el primer tiempo de cada compás en los estribillos hay un sintetizador que nos da un primer tiempo súper poderoso, ¿no? Boom, que tiene un sonido muy grande con harta reverberación y demás. Entonces, es buena idea tratar de recrear todos estos elementos que nos acercan más a la versión original. Permítame que toque este patrón primero al tempo original y luego un poco más lento. 1, 2, 3, 4. Un poco más lento. 1, 2, 3, 4.
Súper. Entonces, desglosemos nuestros 4 golpes del patrón rítmico del reggaetón. El primero, entonces, es un rasgueo hacia abajo. Ahora, hablemos de esto de una vez. Noten cómo el acorde no empieza ya con la digitación fija, sino más bien que vamos a hacer un hammer-on, es decir, empezamos con la guitarra abierta y después caemos sobre la pisada. ¿Sí? Esto es para recrear este sonido de sintetizador que nos da un ambiente súper grande al principio de los estribillos, ¿no? Tiene un poder rítmico muy interesante. Si no les gusta, obviamente no necesitan hacer esto y empezamos directamente con la digitación del do. ¿Ok? En todo caso, el primer golpe es un acorde abierto y nuestro rasgueo va hacia abajo. El segundo golpe es un rasgueo abierto también, pero hacia arriba. Inmediatamente después es un rasgueo apagado. Esto quiere decir que rasgueamos. Noten que estoy rasgueando principalmente con el índice, no con todos los dedos, sino principalmente con el índice para tener un patrón un poco más suave y controlado. Y el rasgueo apagado es como el abierto, ¿sí? Solo que posando esta parte de la palma sobre nuestras cuerdas para, obviamente, apagar el sonido, ¿no? Hasta aquí tenemos entonces. Esos son los 3 primeros golpes. ¿Otra vez? Ok. Y después volvemos a abrir el acorde y rasgueamos hacia arriba otra vez con el índice. Entonces. ¿Sí? Esos son los 4 golpes de nuestro patrón del reggaetón. Tum, pa, pa. ¿Ok? Entonces, contrariamente a lo que tenemos en el primer patrón, este patrón no se repite exactamente igual la segunda vez. Hay un cambio bastante importante en el primer golpe, que en lugar de ser abierto, es apagado. Entonces, veamos cómo se concatena la primera parte con la segunda. Tenemos la primera parte del patrón que va abierto, abierto, cerrado, abierto. Y la segunda parte empieza con cerrado. Okay. Otra vez. De ahí es hacia arriba abierto. Y otra vez hacia abajo cerrado y hacia arriba abierto. Tenemos esto. Okay. Otra forma de verlo es que todos nuestros tiempos, 1, 2, 3, 4, todos son apagados, excepto el primero. 2, 3, 4. Esa es otra forma de verlo que también puede ayudar. Este doble patrón se repite en cada acorde. Tocamos juntos. 1, 2, 3, 4. Otra vez. Súper. Habrán notado cómo al principio de cada acorde yo sí hago este hammer-on, ¿no? Es decir, de caer en la posición en lugar de empezar ya con la posición toda digitada. Yo caigo sobre cada una de estas digitaciones en todos los acordes.
para darle un poquito más de drama, ¿no? Que es lo que me parece que nos comunica este estribillo al principio, ¿no? Con ese sonido súper grande en el primer tiempo de cada compás del estribillo. Obviamente, como ya se los he dicho, si no les gusta o por último, si les parece muy complicado sin motivo, pues no necesitamos tocar este hammer-on, esta caída sobre las posiciones, sino más bien ya empezar cada compás con la digitación en su lugar. Que suena bien también. Un par de pequeños consejos antes de terminar. Noten cómo este rasgueo generalmente se rasguea en esta zona, ¿no? En el centro del cuerpo de la guitarra. Ahí es donde tenemos el sonido más grande y redondo. Pero cuando estamos rasgueando este tipo de patrones con golpes apagados y con el índice, tendemos más bien a rasguear en esta parte casi que entre el cuerpo y el mástil, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque con todos estos golpes apagados, sobre todo si estamos tocando con una guitarra eléctrica o una guitarra acústica amplificada, si golpeamos sobre la caja de resonancia, eso tiende a amplificarse y crearnos problemas, de hecho, con el sonido. En cambio aquí, este sonido de golpes apagados es mucho más controlado. Es por eso que se tiende a hacer eso en esta zona de la guitarra en lugar de aquí. Esa es, así que ahí la tenemos. Espero que la hayan disfrutado y espero que les haya sido útil. Si no lo han hecho todavía, por favor, inscríbanse al canal y no se olviden darle a la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si están buscando partituras o tablaturas de esta versión, todo eso está disponible para mis mecenas en mi página de Patreon. Les dejo el enlace en la descripción. Y si alguno de ustedes quisiera una clase por videoconferencia sobre esta canción, también les dejo el sitio para que se contacten en la descripción. Gracias por haberse quedado hasta el final y hasta la próxima. See you next time. Arrivederci. Au revoir.